Ñandi Yarañi presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Muy bien, con más entusiasmo. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Entonces, bienvenidos todos, queridos niños, queridos papás y mamás también, porque estamos haciendo nuestras lecciones en estos días que no nos podemos reunir más para hacer nuestra catequesis. Pero no se olviden, queridos niños, queridos papás también, recuerden esto, que nuestros niños y nuestros hijos se tienen que seguir formando. Es decir, tenemos que conocer sobre Dios, tenemos que conocer sobre Jesús. Y hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy importante, una palabra que está en hebreo. Vamos a aprender entonces una palabra hebrea y así también nosotros vamos a entender el significado, y eso es lo más lindo. Desde chiquititos tenemos que ir conociendo nuestra fe. La palabra en castellano nosotros decimos el prometido. Pero ¿de dónde viene esa palabrita? Esa palabrita viene del hebreo que se dice Mesías. Mesías, que después nosotros hacemos la traducción como Mesías. Entonces esto es lo que hoy, queridos niños, vamos a aprender juntos. Y hoy nos acompañan, como siempre, dos hermosas niñas que nos van a ayudar para que podamos aprender con Jesús. Bueno, vamos a presentarnos. La primera, que ya es conocida. ¿Cómo te llamas vos? Ana Velázquez. Ana Velázquez. ¿Y qué grado estás vos, Anita? Séptimo. Séptimo grado. ¿Y cuántos años tenés, Anita? 11. 11 años. Bueno, entonces ella viene de nuevo a participar con nosotros y nos va a ir ayudando siempre en nuestra catequesis. Y hay una nueva amiguita que viene a ayudarnos hoy, pero que ya estuvo en otras oportunidades también en nuestro programa. ¿Cómo te llamas vos? Sofía Said. Sofía, muy bien. ¿Y cuántos añitos tenés? 12. 12 años. Ella también viene como para compartir con nosotros, queridos niños, y ayudarnos a aprender sobre la palabra de Jesús y aprender sobre todo sobre este nuevo significado que todos queremos decir. Vamos a decir un poco juntos y ayúdenme un poco nosotros y repitan: Mesías. Mesías. Bueno, ustedes están hablando entonces en hebreo. Digan un poco ustedes solas cómo se dice. Mesías. Que traducido significa Mesías. Mesías, así de sencillo. Solamente la pronunciación es un poco diferente. Y vamos a escuchar ahora, Anita, yo te voy a pedir que nos ayudes a leer la palabra de Dios. Así nosotros podemos entender después, desde la palabra de Dios, lo que nos dice el profeta Jeremías desde el capítulo 31, y también comienza en el versículo 31 hasta el 34. La nueva alianza. Llegarán los días en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, esta es la alianza que establecerá con la casa de Israel. Después de aquellos días, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose uno al otro: conozcan al Señor, porque todos se conocerán del más pequeño al más grande, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces gracias, Anita, que nos leyó aquí recién del capítulo 31 de Jeremías, del versículo también 31 al 34, que nos proyecta lo que nos dice el profeta Jeremías, que enviará el Señor a un Mesías, es decir, a un prometido. Vamos a seguir reflexionando. Quédense ahí, niños, porque volvemos nosotros enseguida en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Saludamos
a todos los obispos, autoridades y fieles, en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país. Ana, oñe punguta cuarentena inteligente, ahora oñe emboese llegó tu paope. Roikua porã oĩha ko mba'asy ñande apytépe. Ha misa rupi vero hupytýta mbarete hapy aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpe g̃uarã. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa, Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarecota o Pavavere Tupaope. Cuarentena inclusiva para todos. Roñembo'ese jey tupaópe. Roñembo'ese jey tupaópe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Hola! ¡Hola, hermano Seferino! ¡Ah! ¡Qué bueno estuvo esto! Siempre habría querido aprender a jugar al hockey. Y más que nada, a ser un buen jugador de hockey. Solo que no sabía cómo. ¿Cómo lo lograste, hermano Seferino? Pues tenía dos opciones. Aprender por mi cuenta a ser un buen jugador. ¡Wow! ¡Wow! ¡Auch! O conseguirme un entrenador que me enseñe a ser un buen jugador haciendo lo siguiente: preparándome bien, entrenando y alimentándome bien. ¿Por cuál creen que me decidí? ¿Te conseguiste un entrenador? Exactamente. ¿Y saben por qué? Porque tenía que aprender de un experto. Experto es aquel que sabe más que otros sobre algo en particular. Hay expertos en atletismo, arte, matemáticas, construcción y muchísimas cosas más. Mi entrenador era experto en hockey. Y así como un entrenador o un profesor puede ayudarnos a destacar en alguna disciplina, Dios nos ha dado medios especiales para ayudarnos a convertirnos en buenos seguidores de su Hijo Jesús. Algunos de esos medios que Dios nos ha dado son su palabra para instruirnos, su iglesia para guiarnos, los santos para ayudarnos, nuestra familia de la fe para alentarnos,
la oración, para comunicarnos con Él. Y hay otra cosa más que es muy especial, algo que necesitamos en cada etapa importante de nuestra vida. Desde nuestro nacimiento hasta que estamos listos para regresar a su lado en el cielo. Verán, Dios no nos trae al mundo y luego nos dice: «Ah, listo, ahora vayan y arréglenselas como mejor puedan». De ninguna manera. Dios sabe que necesitamos ayuda para llevar una vida buena y feliz. ¿Y cómo nos da o dispensa esa ayuda? Por medio de los sacramentos. Repitan conmigo: ¡los sacramentos! Quizás se pregunten, ¿pero qué es un sacramento? Son señales eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por medio de los cuales se nos dispensa vida divina. ¿Se quedaron preguntándose qué quiere decir todo eso? Bueno, puesto de otra forma, significa que los sacramentos son regalos que Dios nos da por medio de Jesús. Y con ellos nos comparte su poder para que permanezcamos muy cerquita de Él. ¡Fantástico!, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Saben cuántos sacramentos existen? ¡7! ¡Correcto! Hay 7 sacramentos. Ahora bien, no es que los recibamos en ese orden. Este es simplemente el orden en que se los explicaré. Los 3 primeros se conocen como los sacramentos de iniciación. ¿Iniciación? La palabra iniciación viene de iniciar o empezar algo. Probablemente hayan escuchado decir: iniciando lanzamiento. 3, 2, 1. ¡Despegue! ¡Woohoo! ¡Adiós! Iniciar también puede significar traer a alguien a un grupo. Por ejemplo, Emma quiere unirse a nuestro club. Emma, ¿prometes hacer todo lo posible por ayudar a los demás? ¡Lo prometo! Entonces formarás parte del club de las ayudantes felices. ¡Yupi! Entonces, ¿por qué les llamamos a los 3 primeros los sacramentos de iniciación? Lo sé. Porque nos lo dan cuando comenzamos nuestra vida. Además, es la entrada, la iniciación de una persona en la iglesia. Así es, ya sea de niño o como nuevo converso. Y ahora, echémosle un vistazo al primer sacramento. El sacramento del bautismo. ¿Por qué necesitamos el bautismo? Bien, ¿recuerdan la historia de Adán y Eva? Fueron las primeras personas que Dios creó. Dios los puso en un hermoso jardín y les dio todo lo que les hacía falta para ser felices. Lo único que les pidió fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lamentablemente, desobedecieron a Dios y como consecuencia permitieron que se metiera el pecado original al mundo. A ese pecado se le conoce como pecado original y a todos nosotros nos afecta. El pecado es como la oscuridad, y Dios, que es santo y bueno, es como la luz. Los dos no se pueden mezclar. El pecado nos separa de Dios y de todas las cosas buenas que nos quiere dar. Dios amó tanto al mundo que nos envió a su Hijo Jesús para que recibiera en nuestro lugar el castigo que merecíamos por nuestros pecados, y así conseguir que regresáramos a su luz. Por medio de Jesús, contamos con el perdón de nuestros pecados. Jesús les dijo a los apóstoles: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada a mí. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. El bautismo es el sacramento que nos limpia del pecado original y nos une con Dios. Y además hay otra cosa. El bautismo nos abre las puertas a la iglesia, a la gran familia de la fe. Entonces, ¿cuál es el primer sacramento? ¡El sacramento del bautismo! Y por medio de él, nos unimos a Dios y pasamos a formar parte de su familia. El
bautismo es el sacramento que nos abre las puertas a la fe. ¡Qué extraordinaria bendición ser parte de la familia de Dios! ¿Qué otra cosa creen que Dios nos ha dado para la vida? ¿Lo saben? Es el sacramento de la Sagrada Comunión o Eucaristía. Este es un magnífico regalo de Dios por el que estamos muy agradecidos. Es más, la palabra griega Eucaristía significa ¡Acción de gracias! Y tenemos mucho que agradecer, porque la Eucaristía es el pan de vida, es decir, el propio Jesús. Al recibir la Eucaristía, estamos recibiendo a Jesús. Tomen y coman. Este es mi cuerpo que será repartido entre ustedes. Tomen y beban. Esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. ¿Se imaginan lo que habrá significado para los apóstoles que Jesús dijera eso? Bien, cuando tú y yo vamos a misa, recordemos que el sacerdote se pone junto al altar en representación de Jesús y que hace por nosotros lo que hizo Jesús aquella misma noche con sus apóstoles. El sacerdote bendice el pan y el vino y repite lo que dijo Jesús en esa noche tan especial. Y al hacerlo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Recibir a Jesús en la Eucaristía es lo que se conoce como el sacramento de la comunión. El bautismo nos ocurre una sola vez, mientras que el sacramento de la comunión conviene recibirlo a menudo. Al fin y al cabo, si el Señor se nos ofrece tan amorosamente, deberíamos abrirle las puertas de nuestras vidas siempre. Entonces, ¿cuál es el segundo sacramento? ¡El sacramento de la Sagrada Comunión! Y por medio de él, recibimos a Jesús en nuestra vida, con lo que nuestra alma se acrecienta en Cristo. La comunión me recuerda que por siempre con Cristo viviré. ¡Qué extraordinaria bendición! Gozar de su gracia y su perdón. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, hola queridos niños, estamos siguiendo con Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Hay que aprender muchas cosas con Jesús y ahora que nos estamos preparando siempre para nuestra primera comunión y también nos preparamos para hacer nuestra primera confesión. Hay muchas cositas que tenemos que reflexionar, queridos niños, y tenemos que seguir aprendiendo. Y aquí sobre todo estamos hablando hoy nuestra catequesis sobre ¿cómo se decía en hebreo, Anita, la palabra Mesías? Mesías. Mesías, muy bien. Y significa el prometido. Y por eso nosotros escuchamos recién del libro de Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34, los versículos que nos hablaban de esta promesa. Por eso el prometido de Dios. Vamos entonces ahora en este momento a hacer las preguntitas. Vamos a comenzar con Sofía. La primera pregunta que le hacemos a Sofía. ¿No tuvo Dios compasión de nuestros primeros padres? ¿Tuvo o no tuvo compasión? Sí la tuvo y les prometió un Salvador. Muy bien, entonces verdaderamente Dios tuvo compasión de todos nosotros, de nuestros primeros padres nos está hablando porque aquí se refiere a Adán y Eva que habían cometido este pecado de la desobediencia a Dios. Entonces tuvo compasión y por eso nos prometió a un Salvador, es decir, al Mesías, al Mesías. Vamos a ver un poco, segunda pregunta que le vamos a hacer aquí a Anita. ¿Cómo preparó Dios la venida del Salvador? Envió profetas que la anunciaran. Muy bien. Envió, dice, ¿a quiénes? A los profetas. Profetas que le anunciaran. Ustedes, queridos niños y queridos papás también, que después van a hablar más y le van a explicar mejor también a sus hijos. ¿Quiénes son los profetas?
Los profetas son aquellos que justamente anuncian y dicen lo que Dios les inspira para que podamos entender el camino de preparación para recibir al Mesías, es decir, para recibir a Jesús. Y por eso dice, ¿cómo preparó entonces Anita Dios la venida del Salvador? Le envió profetas para anunciar. Muy bien, le envió entonces a los profetas que le anunciaran a Jesús. Esto es muy importante. Pero ¿quiénes son los profetas hoy en día? Eso también después vamos a estudiar, queridos niños. ¿Quiénes son los que nos anuncian la venida de Jesús? ¿Quiénes son los que están día a día con nosotros y que cada momento nos están llamando la atención y nos dice, pórtate bien, estudia, hace bien las cosas, no te portes mal, etc. ¿Quiénes son esos profetas? Cada uno de ustedes sabe muy bien. Es mamá, es la profesora, es mi compañero, es alguien que me ayuda a ser más bueno. Vamos ahora a la tercera preguntita, a ver un poco con Sofía. ¿Quién fue la escogida para ser la madre de Jesús, Sofía? La escogida fue la Virgen María. Muy bien, la Virgen María fue la escogida. Y ustedes saben que la palabra, como se dice en hebreo, y aprendan ustedes dos también, queridas niñas que están aquí conmigo, y me van a repetir, María en realidad su nombre sería Miriam. ¿Y saben qué significa eso en hebreo? Quiere decir justamente la elegida. ¿Qué quiere decir entonces el nombre María? La elegida. La elegida. Y por eso ante esta pregunta que acabamos nosotros de decir, ¿a quién Dios le eligió para que sea la madre del Mesías? ¿Y cómo respondiste? ¿Quién es? La Virgen María. La Virgen María, nuestra madre. Y por eso que nosotros la amamos tanto a la Virgencita, ¿verdad? Porque Dios mismo es quien la escogió para ser la madre del Salvador, la madre del Mesías. Cuarta preguntita, vamos a ver si nos responde bien aquí Anita. ¿En dónde vivía la Virgen María? Ella vivía en Nazaret, desposada con San José. Muy bien, vivía entonces en un pueblito allá en el centro, casi en el norte de Israel. Nazaret se llama, Nazaret. Hasta ahora entonces una ciudad muy hermosa es Nazaret. Y ahí está la casa de María, donde vivió María con San José. Y por eso dice desposada. ¿Qué quiere decir, Anita, que alguien está desposada con alguien? ¿Qué quiere decir desposada? Que está casada. Comprometida. Exactamente, comprometida, ¿verdad? Con José. Muy bien. Entonces es la Virgen María la que vivía entonces en Nazaret y estaba ya desposada con San José. Y de ella nacerá el Mesías. Vamos a volver entonces enseguida, queridos niños, no se vayan, en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao iyurumoa. Yayepoheita ñamoita. Gen ha ani ñañongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Queridos niños,
queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Y hoy aprendemos de quién es el Mesías, quién es el Salvador. Todos tenemos que recordar después y tenemos que responder bien, así como nos están enseñando Anita y Sofía. Vamos a ver otras preguntitas muy importantes para nosotros. La pregunta número 5, y anoten también ustedes, queridos niños, y la respuesta. ¿Quién anunció a María que sería la madre del Salvador? El arcángel San Gabriel. Muy bien, el arcángel San Gabriel. Y ustedes saben, en una oportunidad yo les había explicado cuando habíamos leído una de las lecturas, queridos niños. A ver si ustedes recuerdan. Si ustedes ven siempre nuestro programa se van a acordar. Gabriel significa Gabar el. Escuchen bien, y ustedes también, Anita y Sofía, me van a responder y me van a repetir. Gabar el significa fuerza de Dios. ¿Qué significa entonces Gabar el? Fuerza de Dios. Entonces, el arcángel Gabriel significa fuerza de Dios. Muy bien. Es la fuerza de Dios entonces que viene y que engendra en el seno de María. Por eso que el Hijo que nace en el seno de María es Dios. Jesús, que es el Hijo de Dios, que Dios había elegido, dijimos anteriormente en la otra preguntita. Bueno, Anita, la siguiente pregunta, a ver si me respondes bien. ¿Cómo aceptó María esta tan alta dignidad? Diciendo al ángel, he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. El hecho de decir, he aquí la esclava del Señor, queridos niños, significa yo me pongo al servicio de Dios. Yo quiero ser obediente, eso quiere decir, queridos niños. Entonces también nosotros, atención, tenemos que mirar un poco si somos obedientes con Dios. ¿Cómo somos obedientes con Dios, Anita? ¿Cómo te parece que nosotros somos obedientes con Dios? ¿Cuándo somos obedientes con Dios? Cuando vamos a la misa, cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Y qué más? En tu casa, ¿cómo vos sos obediente a Dios? Escuchándole a nuestros padres. Casi no me dijiste lo más importante, ¿verdad? Entonces, cuando le escuchamos a papá, cuando le escuchamos a mamá, cuando nos queremos entre hermanitos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿vos tenés, Anita, algún hermanito, hermanita? Sí, 3 tengo. 3 luego. Sí. ¿Y vos que te peleás con ellos o no? Sí, algunas veces. Bueno. Entonces, fuerza de Dios quiere decir justamente entonces la fuerza, ¿verdad?, de Dios que entra en el corazón de María y sobre todo aquí, cómo ella acepta y le dice, hágase, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Yo soy la esclava del Señor. Vamos a ver la siguiente pregunta, número 7. Sofía, ¿qué sucedió en ese mismo momento en que María dijo, yo soy la esclava del Señor? ¿Qué sucedió, Sofía? Que el Hijo de Dios se encarnó en el seno purísimo de María por la gracia del Espíritu Santo. Muy bien, en ese mismo momento, ¿verdad?, se encarnó. ¿Esto qué quiere decir para nosotros, queridos niños? Que cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos buenos, cuando nosotros le respondemos y le obedecemos a Dios, entonces Dios habita en nuestro corazón. Eso significa que Dios se encarna en nuestra vida. Eso significa que Dios está presente en nuestra vida. Y la última preguntita que le vamos a hacer a Anita dice así, ¿tuvo algo que ver San José en este misterio? Absolutamente nada. Claro, porque San José es la parte humana. Y nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Justamente la encarnación significa que Dios mismo engendra a la segunda persona de la Santísima Trinidad que entra en el seno de María. Y así entonces nace Jesús, Dios y hombre. Muy bien, entonces, queridos niños, así estamos concluyendo hoy este programa en que estamos aprendiendo quién es el prometido por Dios, quién es el Mesías. ¿Qué quería decir el Mesías? ¿Qué significa Mesías? Mesías. Mesías, muy bien. Es decir, el prometido que Dios tenía que enviar para salvarnos a nosotros los hombres, después de haber pecado, después de que nuestros primeros padres comieron de la manzanita, decimos nosotros, ¿verdad? Que significa que es el símbolo del pecado.
Y vamos concluyendo, pero antes tenemos que mandar algunos saludos, ¿verdad? Anita, ¿vos a quién le querés saludar? A mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Bueno, entonces que te están viendo ahí tu mamá, tu papá y tus hermanos. ¿Y vos, Sofía, a quién le vas a mandar saludito? A mi mamá, a mi hermano y a mi abuela. Bueno, y entonces ahora hacemos un showcito y nos despedimos de nuestros amiguitos. Hasta la próxima, nuestro programa Aprendiendo con Jesús.